El Renacimiento, la invención del sujeto. Capítulo 6, página 117. Durante el Renacimiento, la filosofía parece haberse extinguido y confundido con otras formas del saber. Los siglos XV y XVI representan ante todo un rechazo a la escolástica medieval y la vuelta a los clásicos grecolatinos, no para seguir ensalzándose en las discusiones filosóficas al uso, sino bajo la forma de los Studia Humanitatis, que destacan el valor de la filología como instrumento de análisis de la realidad. Los renacentistas, siguiendo a Cicerón, toman de Isócrates la propuesta de que las bases de la cultura están en la lengua y la literatura y no en la filosofía. Interesante. Isócrates. Los renacentistas, siguiendo a Cicerón, toman de Isócrates la propuesta de que las bases de la cultura están en la lengua y en la literatura y no en la filosofía. Se sienten más atraídos por la retórica que por la lógica, más por la capacidad de persuadir y conmover que tienen la elocuencia que por la comprensión conceptual en sí misma o por las disputas en torno a unos conceptos etéreos y abstractos como el del libre albedrío o la conciencia moral. Se oponen de esta forma al teoricismo de la conciencia, al teoricismo de Platón y al logicismo de los escolásticos, rechazando todas aquellas formas de pensamiento que se alejan de la experiencia común y de la vida real. Es sobre todo en Italia donde se ofrece una imagen nueva del saber, fuera de los monasterios y cercana, en cambio, a una actividad civil floreciente. Con los Studia Humanitatis se pretendía proporcionar al ciudadano una formación culta pero práctica, algo así como una cultura para la vida. Los humanistas utilizaban un latín basado en el uso corriente y refutaban las teorías de los escolásticos con el argumento de que distorsionaban el lenguaje convirtiendo en pseudo problemas, como dirán después los analíticos, abstrusas cuestiones de escaso interés y esterilidad manifiesta. Este nuevo acercamiento a lo que debía ser la cultura o el conocimiento fue importante para la comprensión de la moral, como lo fue para la concepción de la política e incluso para la religión. Podríamos decir que lo que no se hace propiamente es ética, si entendemos que por tal la reflexión filosófica sobre la moral. Por el contrario, en los humanistas y en los protagonistas intelectuales del Renacimiento existe una preocupación más bien moralizante. Los humanistas y en los protagonistas intelectuales del Renacimiento existe una preocupación más bien moralizante. El humanismo inserta la ética en la sociedad y la desprende de la pátina académica. A la vez se acentúa cada vez más el papel central del individuo y se apunta al ideal de un hombre universal por la vía de recuperar la ley natural, aunque ya sin fundamento religioso, y contra el positivismo defendido por Duns Scoto y Occam. Al mismo tiempo, la intensidad cívica característica de la República Italiana produce a pensadores tan innovadores y discutidos como Maquiavelo. Aparecen preocupaciones de interés social, de asistencia a los pobres, Juan Luis Vives, se proyectan sociedades ideales y nacen las utopías modernas, Tomás Moro. Por lo que hace a la religión, la reforma luterana es un fenómeno renacentista indiscutiblemente importante para la moral cristiana, aunque existen puntos de encuentro entre los distintos protagonistas del pensamiento renacentista. La ausencia de un sistema filosófico y la singularidad de los temas más sobresalientes fuerza a ensayar distintos enfoques. Dividiré este capítulo en 4 apartados: la moral humanista, la moral protestante, el realismo político y las utopías renacentistas. Me encanta esta mujer. Bueno, la moral humanista. Como hizo notar uno de los grandes estudiosos del humanismo, Paul Oskar Christeler, las enseñanzas morales del Renacimiento no se encuentran en tratados filosóficos, sino en los géneros literarios cultivados por los humanistas. Ellos sabían, porque lo habían heredado de los filósofos antiguos y medievales, que la doctrina moral era una de las tareas fundamentales del poeta. Es en los escritos de Petrarca, Leonardo Bruni o Lorenzo Valla donde hay que buscar las ideas sobre la moral recogidas y adaptadas por lo general
de filósofos antiguos, entre los que destacan Aristóteles, Cicerón, Séneca y las escuelas helenísticas. Los humanistas tenían un espíritu laico, muy alejado de los teólogos medievales. Gustaban de armonizar las ideas filosóficas griegas o latinas con las ideas cristianas, lo que les valió la acusación de paganismo. No compartían en absoluto el interés medieval por adaptar el cristianismo a la filosofía griega, más bien hicieron el movimiento contrario, desvelando precedentes cristianos en los poetas, historiadores y moralistas antiguos. Para el humanista cristiano, la Biblia y los padres de la Iglesia son los clásicos. Rechazan, en cambio, la teología escolástica por considerarla inútil, críptica y desprovista de rigor lingüístico. Hablar de una ética o una moral humanista en sentido estricto es exagerado. La diversidad es una característica del humanismo, si bien con un denominador común, que es precisamente la existencia de una dimensión moral en el espíritu y en la obra de todos los humanistas. Recogen los valores éticos de Aristóteles, Epicuro, Epicteto, Séneca, como también la concepción eminentemente práctica de la filosofía, características de las escuelas helenísticas que entendían como una meditación para la muerte y una guía para enfrentarse a los azares de la vida humana. Se afianza la importancia ya defendida por algunos medievales, como Abelardo, de la centralidad del individuo para la moral entendida más como la expresión de opiniones subjetivas. La experiencia y sentimientos individuales que, como un tratado sobre cuestiones o conceptos generales preocupados por la sociedad de su tiempo, los humanistas se fijan en las costumbres, atienden a la educación de los jóvenes, Erasmo de Rotterdam, Juan Luis Vives, discurren sobre las cualidades del príncipe, Nicolás Maquiavelo, o del cortesano, Baltasar de Castiglione. Contagiados del escepticismo de sexto empírico, dudan de la utilidad de la moral cuando ésta se contrapone a la convivencia. Los essays de Michel Montaigne son el mejor ejemplo de un relativismo moral que duda de la capacidad del hombre para ajustarse a la conducta ideal. De especial interés para la filosofía moral es el prototipo del Uomo Universale, una idea que se encuentra ejemplificada en el modelo de personalidad completa y polifacética que representa Leonardo da Vinci y que tiene asimismo una connotación moral en la medida en que prefigura el ideal del individuo autónomo consagrado luego por la modernidad, un individuo que ha de ser capaz de sobreponerse a la miseria humana y al destino y ejercer su autonomía. La espléndida Oratio de Hominis Dignitate, discurso sobre la dignidad del hombre, de Giovanni Pico de la Mirandola, que no fue sin embargo el prototipo de un humanista, ha pasado a la historia como el manifiesto por la dignidad humana. Mira, Giovanni Pico de la Mirandola, Oratio de Hominis Dignitate, y constituye una de las mejores declaraciones que se han hecho sobre el significado y el valor del individuo como ser libre para escoger su forma de vida. Nada que ver con el naturalismo aristotélico, que reduce la capacidad de escoger un modo de vida a las potencialidades intrínsecas en el ser del hombre. Para Pico de la Mirandola, el ser humano se distingue de los animales y es superior a ellos precisamente porque es camaleónico y se caracteriza por su enorme capacidad de cambio. Ese proteo, ese camaleón, son los atributos con que Pico lo califica. Este es el párrafo más celebrado de la Oratio. 2 puntos. No te hemos otorgado, Adán, ni un lugar concreto, ni una apariencia propia, ni ninguna obligación particular, con la intención de que tengas y poseas el lugar, la apariencia y las obligaciones que tú mismo elijas según tu deseo y tu criterio. La naturaleza de las otras criaturas se mantiene en los límites de unas leyes que les hemos prescrito. Tú, libre de toda restricción, delimitarás tu naturaleza según tu arbitrio, en cuyas manos te hemos puesto. Te hemos situado en medio del mundo para que desde allí observes más cómodamente lo que hay en el mundo que te rodea. No te hemos creado celestial ni terrenal,
ni mortal, ni inmortal, a fin de que como libre y noble moldeador y escultor de ti mismo te des la forma que prefieras. Podrás degenerar en las criaturas inferiores, que son las bestias, o podrás regenerarte en las criaturas superiores, que son divinas, siguiendo los criterios de tu espíritu. Esa glorificación sin paliativos del hombre no será en absoluto compartida por los reformadores del siglo XVI, pero tanto Pico della Mirandola como su maestro Marsilio Ficino tuvieron una visión muy culturalista de las religiones y sostenían que en todas ellas había algo de verdad susceptible de ser defendido públicamente. El individualismo del pensamiento humanista se pone de relieve incluso en los géneros literarios de la época: cartas, autobiografías, sentencias, proverbios, y entre los géneros más filosóficos, el diálogo y el ensayo. En pintura, el género preferido es el retrato. Los ensayos de Montaigne, a quien se atribuye la invención del término ensayo, están escritos en primera persona. La introspección es el método, como ya lo fue en Petrarca, ad seipsum, y lo será más tarde en Descartes, si bien en su caso son pretensiones más científicas que literarias. En la crisis de las ciencias europeas, Edmund Husserl identificó adecuadamente el sentido del Renacimiento, al que calificó como un viraje revolucionario con respecto al modelo medieval y de vuelta hacia el modelo de la humanidad antigua. Lo que allí se descubrió fue lo esencial del hombre antiguo, a saber, la forma filosófica de existencia, el darse libremente a sí mismo a la entera vida propia, reglas fundadas por la pura razón, tomadas de la filosofía, sin renegar de la teología ni de Dios. Se propugna una filosofía liberadora. La filosofía, en cuanto a teoría, no solo hace libre al investigador, sino a todos los hombres filosóficamente cultivados. A la autonomía teórica sigue la autonomía práctica. Es un paso decisivo que preparaba el pensamiento para la modernización que vendrá a continuación. La moral protestante. El 13 de octubre de 1517, el monje Martín Lutero cuelga sus famosas 95 tesis en la puerta de la iglesia del Palacio de Wittenberg, con el propósito de mostrar públicamente su desacuerdo con la deriva que había ido tomando la iglesia de Roma, escogiendo como pretexto de la protesta la oposición al tráfico de indulgencias. Las indulgencias consistían en unas prebendas por las que a los fieles se les concedía la remisión parcial o total de sus pecados a cambio de realizar alguna acción, el peregrinaje a un lugar santo o el ayuno, previamente fijada por la Iglesia. Los abusos crecientes desencadenados por la concesión de indulgencias fueron la gota que colmó el vaso de los muchos reparos contra la Iglesia Católica que Lutero había ido acumulando desde sus años de estudiante de teología. Influido por la vocación humanista, Lutero se había propuesto estudiar teología no yendo directamente a las fuentes de la religión cristiana. La lectura de las Escrituras, en especial de las epístolas de San Pablo, le fue iluminando sobre lo que para él era el verdadero sentido del pecado y la gracia divina. Desde ese conocimiento de primera mano, prescindiendo de las interpretaciones mediadas por las autoridades eclesiásticas, fue gestando una nueva doctrina y una nueva forma de entender la fe cristiana, al tiempo que cuestionaba el uso inadecuado de muchas prácticas de la Iglesia, así como las continuas injerencias de las autoridades eclesiásticas en el poder temporal. Como era previsible, todo ello provocó una larga y dura confrontación entre Lutero y la Iglesia de Roma, que acabó con la decisión del Papa León X de excomulgarle en el año 1521. Exiliado en el castillo de Warburg, Lutero llevó a cabo la culminación de su reforma. Emprendió la traducción de la Biblia al alemán, facilitando así su propagación en lengua vernácula, y se casó con Catalina de Bora, iniciando una ofensiva en contra del celibato sacerdotal y a favor de una concepción abierta del sacerdocio cristiano. La cuestión de las indulgencias no es más que una anécdota, pero muestra fehacientemente la perversión que muchas prácticas cristianas estaban experimentando en manos de unos clérigos y una jerarquía eclesiástica más ávidos de dinero y poder que de difundir la autenticidad del mensaje cristiano. Gracias a la institución de la confesión,
al fiel. ¿Qué pasó aquí? Espérate. Oh, me quedé sin música. La cuestión de las indulgencias no es más que una anécdota, pero muestra fehacientemente la perversión que muchas prácticas cristianas estaban experimentando en manos de unos clérigos y una jerarquía eclesiástica más ávidos de dinero y poder que de difundir la autenticidad del mensaje cristiano. Gracias a la institución de la confesión, al fiel se le daba la oportunidad de arrepentirse de sus pecados y recabar el perdón que le concedía a Dios mismo a través de los ministros de la Iglesia. Con las llamadas indulgencias, el perdón se convertía en un trámite por el cual el individuo se limitaba a cumplir con unos requisitos previamente establecidos que contribuían a reforzar el poder y la presencia de la Iglesia. Algunos teólogos medievales, Pedro Abelardo es el mejor ejemplo, se habían opuesto ya a una práctica de la confesión desvirtuada y poco convincente. Con las indulgencias, no solo la confesión perdía sentido, sino que se había encontrado un método para mantener llenas las arcas eclesiásticas. En un principio, sin embargo, la intención de Lutero no fue romper con la Iglesia. Era un monje agustino, fiel, devoto y meticuloso, que vivía atormentado por un fuerte sentimiento de culpabilidad originado en gran parte por la educación estricta de su madre. Tenía un sentido abrumador del pecado y un pánico feroz ante el castigo implacable que podía sobrevenirle. No fueron solo los desmanes de la institución eclesiástica lo que le empujó a pensar en la necesidad de cambio. Tampoco fue la concupiscencia lo que le llevó a abjurar del celibato, como quiso hacer creer la tradición católica. Fue una forma de ser especial que alimentaba en exceso los escrúpulos de pecador. El celo religioso lo que motivó su alejamiento de la ortodoxia. Una muestra de la ansiedad que lo abandonaba es este párrafo de las Tischreden. 2 puntos. Cuando yo era fraile, no quería omitir nada de mis rezos. Apresurado, absorbido por mis diversas funciones, guardaba yo mis horas, a menudo toda una semana, hasta el sábado, a veces 2 y 3 semanas. Luego me encerraba días enteros, 2 y 3 días seguidos, hasta haber acabado con todos mis rezos. Esto me enloquecía. Pasaba 4, 5 noches enteras sin cerrar los ojos. Caía como muerto, sin sentido. ¡Guau! Lutero se desesperaba porque no podía conseguir la perfección que Dios y él mismo le exigían. Fue esta angustia y desesperación continuadas lo que le llevó a reelaborar el significado de la relación del hombre con Dios, al margen del racionalismo dominante de la teología medieval. Desconfiaba de su capacidad concreta y de la capacidad del ser humano en general para alcanzar la salvación. ¿Qué debo hacer para salvarme? Fue la pregunta que reiteradamente guió su investigación, y encontró la respuesta en las teorías de Guillermo de Ockham, a través del occamista Gabriel Biel, que fue su profesor en la Universidad de Erfurt. Las teorías en contra de la complementariedad de razón y fe. Ockham, ya lo hemos visto, sostenía que no existe síntesis posible entre razón y fe. La contradicción entre una y otra es insuperable. No es posible que la razón humana llegue a conocer a Dios ni a entender sus mandamientos, en la navaja de Ockham, acuérdense, aunque debe cumplirlos. Es la naturaleza caída y corrupta del ser humano lo que explica que ésta no puede llegar nunca a congraciarse con Dios. Solo puede confiar en que Dios gratuitamente lo salve. Al hilo de la lectura de los Salmos y de las cartas de San Pablo, Lutero encontró la solución a la angustia que le invadía al no proporcionarle a la religión el consuelo que necesitaba. Un pasaje de San Pablo le proporcionó la luz que buscaba. 2 puntos. No me avergüenzo del Evangelio. Es el poder salvador para el que tiene fe. Primero el judío, pero también el griego. Porque ahí se revela la manera en que Dios corrige lo malo. Una manera que empieza en la fe y acaba en la fe. Como dicen las Escrituras, ganará la vida el que sea justificado por la fe. La justificación por la fe y no por las obras es la doctrina que Lutero suscribe y que, más allá de los cambios en la estructura eclesiástica, constituye el núcleo de la Reforma protestante. Lutero es fideísta, porque pone por delante la fe, entiende que una fe firme es lo único que debe exigírsele al creyente, dado que éste
no puede esperar que sus obras lo rediman o lo santifiquen. Peca fuerte, pero cree con más fuerza. Es la frase que sintetiza la propuesta luterana. Según Lutero, la salvación de los pecados le adviene al ser humano solo por la fe en Dios, no por las obras que realice para redimirse, ya que éstas nunca dejarán de ser imperfectas y estarán lejos de coincidir con la ley moral. Ockham sostenía que la ley de Dios obliga, porque viene de Dios, no porque sea racional, desde el punto de vista de la racionalidad humana. Es tan inmensa la distancia entre la naturaleza divina y la humana que es absurdo que el hombre pretenda acercarse a la mente divina. No es que no deba cumplir la ley, su obligación es obedecerla, pero la remisión de sus pecados le llegará por la gracia de Dios, no por la fuerza que ponga el creyente de adecuar sus deseos a la voluntad divina. Esa es la postura fideísta, la que defendía la primacía de la fe. La primacía de la fe. ¿Dónde está? Sobre la voluntad de hacer el bien. Una manera de entender la religión característica del protestantismo. La cuestión religiosa se convierte así en una relación entre el individuo y Dios, por la que aquel se pone en las manos del ser divino sin poder hacer otra cosa que limitarse a esperar de su gracia la salvación. Con la reforma luterana, la moral queda apartada del magisterio de la Iglesia, porque ningún ser humano tiene atribuciones ni autoridad suficiente para erigirse en intérprete de la voluntad divina. El único aspecto de la reforma se dirige a mermar el poder de los príncipes de la Iglesia, separando el poder secular del religioso. Lutero pone en cuestión la mediación eclesiástica en relación del hombre con Dios, para realzar en cambio la autonomía del sujeto y también la soledad del mismo con respecto a un ser superior del que solo puede esperar benevolencia. Esa apuesta por la autonomía del sujeto frente al poder hizo que Lutero, sin desearlo, se viera envuelto en la revuelta de los campesinos de Suabia, que se sublevaron contra la dominación de los nobles y esperaban recabar de Lutero el apoyo de sus reivindicaciones. Pero Lutero se negó a secundarlos, pues lo que él cuestionaba era el poder de los eclesiásticos, no el de la nobleza. Tampoco quería indisponerse con los príncipes. Pensaba que el poder mundano y el religioso debían discurrir por caminos separados, y a él le interesaba solo el discurso religioso. En consecuencia, se negó a reaccionar contra la represión que se cernió sobre los campesinos. Al ser derrotados, los días les dio la espalda y no hizo nada para evitar la masacre que acabó con la revuelta. ¡Wow! Ahí la embarró. Mantuvo al propósito la convicción conservadora de que el príncipe está legitimado por Dios para ejercer el poder y regular la vida de los hombres, que en este caso solo son súbditos. Por eso no solo no ayudó a los campesinos, sino que condenó explícitamente la revuelta. Estamos mal ahí, Lutero, por oponerse a una autoridad que él no juzgaba cuestionable. En términos religiosos, lo importante es creer, y dada la fe, todos los hombres son igualmente pecadores o santos, porque no son sus acciones lo que santifica y deprava, es la fe en Dios lo único que puede redimir. La revuelta de los campesinos de Suabia. Con la reforma protestante se rompe asimismo la relación católica entre lo exterior y corporal y lo interior y espiritual. El luteranismo simplifica los sacramentos y los ritos, reduce la misa a su mínima expresión, reprueba la concesión de indulgencia, elimina de las iglesias las imágenes religiosas. Eugenio de Ors calificó el protestantismo
como una religión abstracta, incapaz de pensamiento figurativo, porque lo que vale en ella es la interioridad religiosa, la relación del individuo con Dios, para la que la expresión exterior es un estorbo y no una ayuda. En Lutero convergen la Edad Media, que muere, y la modernidad que se avecina. La insistencia en separar el poder secular del religioso recuerda las dos cualidades de San Agustín. Por lo que se refiere a la moral, ésta sigue estando subordinada a Dios en tanto está sometida a la fe, pero la herencia ocamista lleva a Lutero a rechazar la autoridad de la Iglesia de Roma y a afianzar la autonomía del sujeto, a defender el libre examen, la libertad para leer las escrituras sin mediaciones autoritarias y dogmáticas. Tanto en la acción moral como en el conocimiento doctrinal, el individuo está solo, no tiene garantías de que sus obras recibirán el beneficio plácito divino ni que pueda estar seguro de que su interpretación de los textos sagrados sea la verdadera. Ya, página 128 hasta el principio. Esa libertad individual se reafirma en la traducción de la Biblia perpetrada por Lutero, una traducción que se acerca al lenguaje vulgar del pueblo llano y que pone los textos sagrados al alcance de todo el mundo y no solo del clero, en contra de las limitaciones cargadas de temor por las que las autoridades católicas hurtaban la lectura de la Biblia a los fieles y censuraban las traducciones. Lutero propugna una difusión abierta y una interpretación libre de los textos sagrados. Le secunda la invención de la imprenta, que permite propagar con mayor facilidad la obra escrita. Se inicia un proceso de alfabetización que se extenderá a las masas. La lectura y el acceso a la información ya no serán exclusivos de los monjes y eclesiásticos. A la vista de la deriva de la Reforma está tomando desde la Iglesia de Roma, se hacen esfuerzos ímprobos por frenar la expansión del libre examen. El Concilio de Trento, 1546, proclamará la autoridad de la traducción de San Jerónimo, la Vulgata, con el fin de hacer manifiesta la ignorancia de los laicos. En los países de tradición católica, la lectura libre de la Biblia ha estado vetada desde hace muy poco. Antes de que el Concilio Vaticano II empezara a introducir aires más frescos para los españoles, por ejemplo, era una sorpresa comprobar que en los países de tradición protestante la Biblia era un libro de cabecera y su lugar natural era la mesita de noche. La Reforma protestante es el producto de una angustia que personalizó en sí mismo Martín Lutero, pero que expresaba un sentir de la época. Con la caída del Imperio Romano, Europa se dispersó en pedazos y tardó siglos en recuperar una cierta identidad. El vacío que se produjo en cuanto a estructuras de poder y normas de conducta supo aprovecharlo bien la Iglesia Católica, que se extendió fácilmente como un imperio cristiano con pretensiones de universalidad. Esa estructura se rompe con la Reforma protestante, que a su vez da respuesta a la inseguridad y a la incertidumbre derivados del fin del feudalismo. Desde el siglo XIV, los individuos que han vivido la Reforma dejan de verse como miembros de una estructura jerárquica que determina el lugar que cada uno debe ocupar en la sociedad. Empieza a haber más movilidad, se descubre el nuevo mundo y con él la existencia de culturas desconocidas, lo que abre las puertas a una concepción más relativista de las propias creencias. Nada se ajusta al modelo de racionalidad medieval que parecía incuestionable. Al mismo tiempo, la Iglesia oficial experimenta graves conflictos internos y una crisis aguda de autoridad. La Santa Sede se traslada de Roma a Aviñón y, en un momento determinado, el pontificado era reclamado simultáneamente por 3 aspirantes a papa. La sensación de fragilidad unida a la de una mayor libertad daba alas a ese sentimiento de angustia que Lutero encarnó a la perfección. Con Lutero nace el sujeto moderno y nace como sujeto escindido entre un deber ser que no está a su alcance y un ser que lo degrada y lo hunde en la miseria. Empieza asimismo un proceso que aún no ha terminado, el de la secularización del pensamiento y de la filosofía moral como parte del mismo.
Es Lutero quien marca la oposición entre la profesión de fe, que mira hacia arriba, y la profesión civil, que pertenece a la vida del siglo. Entre moral y religión hay un salto, el famoso salto que luego teorizará Søren Kierkegaard, para hacer ver la pobreza de lo que él llama el estadio ético, frente a la superioridad de lo religioso. Lutero es el primero en señalar, con dramatismo, la diferencia insalvable entre la vida terrenal, donde discurre la moral, y la otra vida, que nadie puede saber si merece. Ningún filósofo comprendió tan bien como el recién mencionado Kierkegaard la ansiedad que produce en el sujeto esa división entre los dos mundos que no convergen. Kierkegaard plasmó ese sentimiento sobre todo en su libro El concepto de la angustia. En España fue Miguel de Unamuno quien hizo eco de la sensibilidad luterana y kierkegaardiana, especialmente viva en las páginas de El sentimiento trágico de la vida. El segundo protagonista de la Reforma es Juan Calvino, 1509-1564, teólogo francés convertido al protestantismo. Siguió a Lutero en el rechazo a la Iglesia de Roma y en voluntad de atenerse a la Biblia como única autoridad doctrinal del mensaje cristiano. Calvino se estableció en Ginebra, desde donde difundió sus ideas y atrajo a muchos partidarios. Mantuvo la tesis luterana de que no somos nadie para juzgar la ley de Dios y que solo la gracia puede justificar lo que hacemos. También consideró que el orden político y especialmente el económico tenía su propia justificación. No obstante, Calvino y los calvinistas construyen un ethos moral característico que se apoya en el dogma de la predestinación. Siguiendo a Lutero, sostiene que Dios está tan por encima de los hombres que estos no pueden aspirar a redimirse de sus pecados por sí solos. Todos estamos predestinados a la salvación o a la condena eterna, pues el destino de cada cual forma parte del designio divino en la medida en que es creador absoluto. Ahora bien, frente a la impotencia propia de la moral luterana, el calvinista vislumbra una cierta luz y piensa que es posible ver en la dedicación al trabajo ciertas señales de salvación. Si Lutero desvalorizó totalmente las obras humanas, Calvino creyó que la entrega a la profesión, a la actividad laboral, es un servicio a Dios y una forma de progreso moral. Mira, si Lutero desvalorizó totalmente las obras humanas, Juan Calvino, en Ginebra, creyó que la entrega a la profesión, a la actividad laboral, es un servicio a Dios y una forma de progreso moral. Concibió el éxito mundano como una señal de la elección divina. En Calvino, la vida activa cobra una importancia aún mayor que en Lutero. De su concepción de la moral deriva un ethos del trabajo. ¡Oh, qué interesante! Una valoración de la producción de las virtudes necesarias para que el trabajo produzca buenos resultados, virtudes como la eficiencia y la rentabilidad, pero también el ahorro, la renuncia a la ostentación y al despilfarro. Con el calvinismo se acepta la usura prohibida previamente por católicos y protestantes. Se acepta que el dinero produzca dinero, lo que abrirá la vía a la especulación sin freno. Fue Max Weber, con su estudio sobre la ética protestante y el espíritu del capitalismo, quien desveló ese ascetismo típico del calvinismo que dio impulso al capitalismo y al desenfreno productivo y financiero de temibles consecuencias que, como estamos experimentando en estos momentos. En continuidad con el abandono de la vida contemplativa como forma de vida superior que había propiciado Lutero, el calvinismo se agarra a un sentido de la vocación o llamada divina, vocación no religiosa sino profesional, que hace que cada hombre esté llamado a desempeñar una tarea en este mundo, actuando así como ejecutor de la obra de Dios. De esta forma, el logro y la búsqueda de beneficios materiales adquiere una legitimación sobrenatural. En esos dos excelentes estudios sobre la moral protestante, protestantismo y catolicismo como formas de existencia, el protestantismo y la moral, José Luis Aranguren
puso un empeño especial en distinguir el talante de Lutero del de Calvino. En primer lugar, Lutero y el luteranismo son una misma cosa, porque como hizo notar Jacques Maritain, de quien Aranguren recoge la cita, el luteranismo no es un sistema elaborado por Lutero, es el desbordamiento del individualismo de Lutero. Ello significa que el luteranismo hay que entenderlo desde el alma de Lutero, quien apostató debido a su ánimo permanentemente angustiado y desesperado. Por el contrario, el calvinismo va más allá del propio Calvino, pues si el talante de Lutero consistió en la angustia y la desesperación, el de Calvino y los calvinistas consistiría en el celo y el cuidado. La fe de Lutero es una fe fiducia, revierte la esperanza. Por el contrario, la fe de Calvino es una fe obediencia, que lleva a seguir la llamada divina con alta dedicación y máxima solicitud. Uno y otro dan un paso decisivo a favor de la secularización y la privatización de la religión. Me he referido en varias ocasiones a la condición de soledad del individuo que no se ve amparado por la comunidad, tan esencial en la ética griega, ni encuentra en Dios el consuelo que su misma realidad de criatura divina y hundida en la ciénaga del pecado está demandando. A partir de ahora, el valor que encarne el individuo será la libertad para escoger cómo vivir. Seguirá guiándose por normas, pero éstas no le vendrán impuestas desde fuera, sino que tendrán que imponérseles a sí mismo, como se verá con Kant, que consagra la autonomía de la moral prevista ya por Lutero. La Reforma protestante no llegó a los países católicos, entre ellos España. Por el contrario, se produjo en dichos países con agresiva contrarreforma que tuvo consecuencias deplorables para el futuro del pensamiento, de la moral y de la política. En los países que lucharon por conservar a cualquier precio la tradición católica, haciéndose impermeables a las ideas reformistas, no se produjo la independencia del sistema político con respecto a la doctrina y autoridad de la Iglesia, ni el proceso de secularización de la moral que se hace visible en la Ilustración. En los países protestantes, la religión se fue alejando de la moral colectiva, mientras que en los católicos se afirmaron con fuerza los principios dogmáticos, lo que convirtió al catolicismo en una religión cerrada y opuesta por principio a los derechos y valores propiciados por la ideología liberal. El realismo político. El inventor de lo que ha venido a llamarse realismo político es Maquiavelo. A él se le atribuye la defensa de una política sin moral, la concepción de la política como voluntad de mantener el poder a cualquier precio, la tesis de que el fin justifica los medios y de que lo único que cuenta a la hora de evaluar una acción política son los resultados. Es cierto, en Maquiavelo están todas las ideas maquiavélicas para reducir la obra de Maquiavelo a unos cuantos tópicos descontextualizados del conjunto. Es injusto. En primer lugar, hay que tener en cuenta cuándo y por qué Maquiavelo escribe su obra más famosa, El Príncipe, y qué se propone con ella. También debemos considerar que, al mismo tiempo que fue capaz de redactar un brevario de consejos para el gobernante terriblemente realista, dedicó muchas páginas a exaltar y defender el ideario republicano, con los ojos puestos en la República Romana, y con la nostalgia de que le producía la estructura política de las repúblicas renacentistas que había conocido de primera mano y cuya debilidad interna presagiaba su propia extinción. Nicolás Maquiavelo, 1469-1527, fue ante todo un político. Nació cuando Lorenzo de Medici regentaba la República de Florencia, una de las 5 potencias que en esa época formaban Italia. Vivió en su juventud los años de mayor apogeo de la cultura florentina. Fue canciller de la República de 1498 a 1512, año en que la República es derrotada. A partir de entonces, Maquiavelo es destituido y obligado a vivir en el ostracismo durante 15 años. Había empezado a redactar los discursos sobre la primera década de Tito Livio
pero movido por el fracaso de la República, abandona la obra empezada y se pone a redactar El Príncipe, que acaba en menos de un año. Serán sus dos obras principales, muy distintas entre sí, pues El Príncipe es un opúsculo breve y bien articulado, mientras que los discursos contienen reflexiones más desordenadas, pero con mayor enjundia filosófica. No son dos obras muy dispares en el sentido de que en ambos casos el móvil es el mismo: extraer de la historia y de la propia experiencia política las enseñanzas pertinentes para hacer ver las causas de la debilidad de una república como la florentina y sentar las bases de lo que debe ser el Estado moderno. Lo que le preocupa a Maquiavelo es la instauración de un nuevo orden, el nuevo Estado. El Príncipe atiende a ese objetivo de construir un principado nuevo, para lo que de antemano hay que averiguar y conocer las causas que han llevado al hundimiento de estos principados. Para conseguir sostener el nuevo orden será preciso saber combinar la virtud y la fortuna, dos conceptos fundamentales para articular una nueva organización política. La fortuna es una amenaza que puede desbaratar los proyectos del príncipe, pero a la fortuna es posible domarla sin escatimar medios, pues la fortuna es mujer y es necesario, si se quiere tenerla sumisa, castigarla y golpearla. ¿Cachado? La frase, dicho sea de paso, merece un lugar de honor en la antología de la misoginia. Domar la fortuna no es otra cosa que saber adaptarse a la condición de los tiempos, pues la fortuna muestra su poder cuando no hay una virtud organizada y preparada para hacerle frente, y por eso vuelve sus ímpetus más allá, donde sabe que no se han construido los espigones y los diques para contenerla. El éxito nunca está asegurado, pero el príncipe debe intentarlo. Se ha dicho que El Príncipe no es una teoría política, es un manual de técnica política. Los argumentos son utilitarios. Las virtudes que debe cultivar el soberano no valen tanto por sí mismas como porque producen las consecuencias deseadas. No siempre será bueno ser honrado, decir la verdad ni ser amable. Lo que importa es el fin, no los medios. Así César Borgia era considerado cruel por sus contemporáneos, pero fue capaz de restablecer el orden y la paz en la Romaña. 2 puntos. Debe, por lo tanto, un príncipe no preocuparse de la fama de cruel, sino en cambio mantiene a sus súbditos unidos y leales. Tampoco es necesario que un príncipe mantenga todas las cualidades que se suponen, pero sí importa que parezca tenerlas, pues quizá al tenerlas le perjudique, pero si aparenta tenerlas son útiles. Maquiavelo quiere ser pragmático, no pierde el tiempo imaginando repúblicas y principados ideales, pues siendo mi propósito escribir algo útil para quien lo lea, me ha parecido más conveniente ir directamente a la verdad real de la cosa que a la representación imaginaria de la misma. Efectivamente, desde el capítulo 15 hasta el final, va desgranando las ideas fundamentales de una política realista que sirve para edificar un Estado fuerte y expansivo, como es el modelo del Estado moderno. Un propósito radicalmente diferente del de sus contemporáneos creadores del género utópico como Tomás Moro, Campanella o Bacon. Pero, como ha visto bien Miguel Ángel Granada, Maquiavelo no se siente a gusto con la escisión entre política y moral. Su intención no es la que se le ha atribuido siempre: defender a ultranzas la razón de Estado. El motivo del realismo y la dureza política exhibidas en El Príncipe está más claro en los discursos y es el mismo que inspira la moral luterana, la maldad de la naturaleza humana. Si los hombres no son buenos por naturaleza, sino que tienden a incumplir las leyes cuando son contrarias a sus propios intereses, si se dejan llevar por las pasiones y por la ambición, es útil acudir a la historia, porque en ella se ejemplifican las constantes de la naturaleza humana y se hallan modos de aprovechar lo bueno que hay en ella y combatir en cambio sus perversiones. Un político debe proponerse por encima de todo mantener la cohesión y el orden. Debe proveerse de armas para defenderse de los enemigos exteriores y ser hábil para evitar la inestabilidad interior. El Príncipe es la obra de un hombre que se siente fracasado y que ama a su país. El tema no es la virtud moral, sino la habilidad política. Aunque hoy se impone la teoría de que las dos grandes obras de Maquiavelo, El Príncipe y Los Discursos, comparten una misma filosofía política, no siempre se ha considerado así.
La interpretación de un Maquiavelo maquiavélico ha predominado durante mucho tiempo, sin dejar ver que Maquiavelo es el mismo en todas sus obras y que lo que en último término las alienta es el hacerse cargo de las innovaciones de la modernidad a partir de la lectura y las enseñanzas de los antiguos. El Príncipe tiene que ver con la crisis de una república, la República de Florencia, y los discursos y el arte de la guerra se enfrentan a la posibilidad de reformar una república popular en la que la corrupción ha arruinado el comportamiento cívico. Ese Maquiavelo, el republicano, es el que ha querido rescatar el republicanismo contemporáneo en su crítica a las deficiencias del liberalismo, consistentes en la incapacidad del pensamiento liberal para propiciar una libertad dispuesta a la participación y cooperación ciudadanas. En la República Romana, a la que remite Maquiavelo, recordando la época de Tito Livio, se trata de evitar sobre todo la lucha entre las distintas facciones de ciudadanos, pues estos son desiguales y pertenecen a estratos distintos. Roma consiguió la estabilidad gracias a la alianza entre la aristocracia y el pueblo, gracias a adoptar una constitución mixta y a poner énfasis en la importancia y el valor de las virtudes cívicas. Por el contrario, las repúblicas italianas surgieron en el siglo XIII, reclamando la independencia frente al poder del Papa y al emperador. Desafiaban a las autoridades absolutas porque no supieron controlar los conflictos entre facciones y su vulnerabilidad. Fue manifiesta, una muestra de ello son las luchas de Capuletos y Montescos inmortalizadas por Shakespeare en Romeo y Julieta. Maquiavelo es un claro defensor de estas repúblicas en contra de la monarquía hereditaria y absoluta. En El Príncipe se presupone el valor superior de la república, si bien el objetivo del libro no es hablar de ella. Sí lo es, en cambio, los discursos, donde regresa a la Roma republicana para hacer suyos los principios que sostuvieron esa forma de gobierno. En la actualidad, las interpretaciones de Maquiavelo son por parte de Mauricio Viroli, Quentin Skinner y John Greville. Agar Pocock han intensificado el interés por el Maquiavelo de los discursos y han contribuido a rescatarle de la identificación reduccionista con el defensor del absolutismo político. Las utopías renacentistas. En el extremo opuesto al realismo de Maquiavelo se sitúa otra invención característica del Renacimiento, que es la del género utópico. Aunque tendemos a pensar que la primera utopía es la República de Platón, de hecho, la primera utopía propiamente dicha, en la que se describe con detalle una forma de organización social y política perfecta y que lleva el título inédito hasta entonces de Utopía, es la que escribe Tomás Moro, 1478-1535. En las antípodas de Maquiavelo, que rehuía de las sociedades ideales, Tomás Moro inventó una sociedad que establece las condiciones para una existencia digna. Todas las utopías tienen en común dos rasgos. Describen sociedades que están fuera del mundo, en ningún lugar, y describen sociedades cerradas, sin contaminación exterior, inmóviles y férreamente ordenadas. La pretensión que las distingue a todas es la de dibujar las condiciones necesarias para conseguir lo que las sociedades reales jamás muestran, que todos los hombres son iguales, pero en ese empeño se ignora el valor de la libertad individual, el valor que asoma con más fuerza precisamente con el humanismo renacentista y con los primeros intentos de emancipación de las ataduras de la religión establecida. Son tres las obras utópicas de esta época. Cada una de ellas tiene características específicas que desvelan la intención que las anima. Tomás Moro, fascinado por las crónicas de Américo Vespucio y los conquistadores del Nuevo Mundo, ve en la abolición de la propiedad privada la condición necesaria para el establecimiento de la igualdad. Condición necesaria pero no suficiente. Para que la igualdad se preserve, son precisos otros requisitos más duros y férreos: reglamentar la vida cotidiana, estableciendo el trabajo obligatorio para todos, prohibiendo el dinero, obligando a recibir una educación básica, procurando eliminar el dolor. En la utopía de Moro se practicaba la eutanasia, por ejemplo, y uniformizando, en suma, la totalidad de la vida de las personas. Moro era cristiano y parece que se propuso reivindicar algo similar a lo que fueron las primeras comunidades cristianas.
Su utopía es la primera aproximación moderna al sueño comunista. Muy distintas son las utopías de Tommaso Campanella, 1568-1639, y Francis Bacon, 1561-1626. El primero era un dominico italiano. Escribe La ciudad del sol, casi un siglo después de la publicación de La utopía de Moro. Campanella, por su parte, se propone describir un orden a la manera de un sistema solar divino del que irradian el Estado y la organización administrativa. Describe una sociedad extremadamente jerarquizada, donde un orden autoritario y una rígida burocracia establecen una organización sin clases. No hay explotación ni afán de lucro, todo el mundo trabaja por igual, no hay rico ni pobre y existe una comunidad de bienes y de mujeres. Está prohibida la propiedad privada, por lo que nadie desea lo que no tiene y todos tienen lo que necesitan. Al igual que Tomás Moro, Campanella busca un cristianismo más auténtico, inspirado en Joachim de Fiore, un comunismo gobernado por una estructura teocrática. No comulgó con la rigidez del escolasticismo y, cuando hizo falta, defendió a Galileo. Por ello, vivió varios años confinado y finalmente tuvo que exiliarse a Francia. Francis Bacon nació en Londres en el seno de una familia culta y noble. Fue el introductor del método científico de observación de la realidad en el pensamiento moderno. Desde joven sintió más atracción por la observación de la naturaleza que por otros conocimientos, aunque conseguiría ser eminente en derecho. Muy pronto despreció el aristotelismo y en general el estudio de los filósofos clásicos. Las frívolas disputas, los argumentos plomizos e inútiles, los experimentos engañosos, los prejuicios populares, que no hacían avanzar el conocimiento como si podía hacerlo, en cambio, la investigación directa sobre los hechos. Bacon buscó la utopía por la vía de la ciencia. La Nueva Atlántida es la historia de una civilización cristiana que no ha sufrido la influencia embrutecedora de los filósofos y se ha dedicado a desarrollar la ciencia. Wow. Su órgano rector es una institución llamada Casa de Salomón, que puede haber sido el precedente de la Royal Society, fundada en 1660, y cuyo objetivo era reunir a las mentes más cualificadas del reino para establecer una filosofía nueva y experimental. La Casa de Salomón representa el sueño de Bacon, el desarrollo de la organización y el método que defendía, un equipo de científicos dedicados a observar, experimentar, extraer principios de su trabajo y, sobre todo, innovar al servicio de la humanidad. Terminamos en página 139.